Hola, buen día. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de historia. Esta sería la segunda clase. Habíamos llegado, digamos, hasta Grecia, digamos, comenzado a Grecia, y acuérdense que Roma, en su imperio, toma a Grecia como una provincia, la adosa. Acá voy a poner seguramente, acá o acá, no sé, voy a poner la fecha de cuando eso sucedió, para que la tengan bien claro. Está también en el apunte. Continuamos. Roma, como siempre hacía, el lugar que invadía, lugar que mantenía las costumbres de ese lugar y tomaba la que le gustaba, ¿no? Entonces se alimentaba culturalmente de los lugares que invadía. Entonces tomó muchas cosas de Grecia, y entre esas cosas tomó su música, la teoría musical, la organización de las escalas, cómo se organizaba instrumentalmente, que habíamos hablado de la heterofonía, pero su principal, ¿cómo decirlo? Como todo imperio, vamos a decirlo así, como todo imperio, la principal actividad era la guerra. Eso seguramente lo vieron en la secundaria. Entonces la música también se usó para la guerra. Entonces lo que se desarrolló más fueron los instrumentos que tenían una utilidad en la batalla. Es el caso de, por ejemplo, todo lo que es, todos los bronces, todo lo que es, ¿se acuerdan que habían hablado de una especie de corneta, ¿no? O sea, una especie de, no sé, la actual trompeta deriva de ahí, ¿no? O sea, tiene una boquilla y era solamente recta. Entonces se hacía de distintos tamaños. Los que tocan instrumentos de viento sabrán que, digamos, que el tamaño del instrumento le da más posibilidades de armónicos, o sea que tiene más posibilidades de hacer más notas, según cómo se lo flote, cómo se lo sople y cómo se aprieta el labio, digamos, cuando se emite cuando se emite el aire, cuando se emite el sonido. Entonces se hicieron muchas familias de trompetas. No quiero decir la palabra trompeta, pero todo instrumento de bronces, ¿eh? Eso es mucho más adecuado. Justamente porque hasta no hace mucho, es más, hasta los combates que sucedieron en el siglo XX, como en la Primera Guerra Mundial, al no haber otra manera de comunicarse, ¿no? A la imposibilidad de ahora tenemos radio, tenemos otras maneras de comunicarnos, los grandes serían las grandes órdenes que se dan a toda la comunidad militar, ¿no? Es por medio de toque, ¿no? Toque de clarín o toque de trompeta inclusive, ¿no? El de ataque, el de retirada, el de ir por los flancos. Bueno, eso se desarrolló mucho en Roma, ¿no? Estamos hablando que, digamos, que la época que estaba el imperio en su punto más alto, acá de vuelta es un detalle para que nos ubiquemos en la línea de tiempo, el siglo I y II de esta, digamos, de nuestra era, ¿no? O sea, después de Cristo. También esas fechas seguramente van a estar acá o acá impresas, digamos. Bueno, una de las cosas que para continuar el desarrollo de la música en Roma era la cuestión también de la percusión, que también es para uso militar. Acuérdense que hasta las guerras que sucedieron acá de la independencia se usaron justamente los toques de redoble para atacar o retirarse o redoblar el paso, etc., ¿no? O sea, la cuestión de las marchas de ataque o tocar tambores gigantes que se pueden comunicar de una situación en la batalla a otro, que pueden escuchar determinados toques, eran lo que se daban las indicaciones, digamos. Entonces todos esos instrumentos fueron desarrollados por los romanos. Digo, todo lo demás fue tomado de los griegos y se siguió haciendo. Ahora viene un break bien importante en la cuestión de la historia occidental en general, que es
la llegada, digamos, de Cristo. Cristo llega, igual ahí hay una diferencia, ¿no? Una diferencia histórica, referencial de cuando llega Cristo, y una, digo, porque no es exacto el año que se dispuso después cuál sería, ¿no? Porque hay los únicos registros que hay de la existencia de Cristo, digamos, para calcular cuándo nació y cuándo murió, es justamente en la época de Herodes. Entonces, Herodes vivió o gobernó antes de lo que se dice, digamos, como siglo I, ¿no? Pero bueno, lo que tengo que continuar es diciendo que la iglesia, mejor dicho, esa filosofía moral, esa revolución moral que produjo, digamos, el judaísmo, porque acuérdense, el cristianismo es un cisma que produjo el judaísmo. Que un detalle, que la región de lo que es Judea era una provincia del imperio, digamos. Había llegado el imperio ahí, entonces, bueno, había sido adosada. Entonces volvamos a la cuestión musical. Cuando se empieza a organizar el cristianismo, recordemos que el cristianismo fue perseguido, y luego con Constantino, que también voy a poner las fechas acá, lo oficializó como la iglesia, sería como la religión oficial, no la iglesia, la religión oficial. Entonces ahí es cuando hay un break, ¿no? en la historia de la música, porque antes la música estaba, digamos, ¿cómo decirlo?, archivada por un músico, no había una institución que lo organice. En cambio ahora, a partir de que la iglesia organizó todo su ritual, ¿no? Todo, o sea, acuérdense que la iglesia católica se empieza a organizar en la fecha, no le quiero decir, quiero que la lean en la fecha, igual va a salir acá. Se empieza a organizar siglo IV. Entonces, cuando ya está organizada, ya está todo más o menos escrito, ¿no? Normalizado, digamos, normalizado sería. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ver cómo va el video este.